diapositivas al empezar la clase. Dan una pequeña introducción. Hay que ver los principios. Sabes que son dos principios de conteo: el principio de adición y el principio de multiplicación. Tendría que bastar con los principios para que puedan resolver cualquier problema que tengas en las dirigidas, ¿no? Cualquier problema sea, pues, tendría que bastarte con los principios de adición y multiplicación para resolverlos. Pero además, se les da las técnicas. Dentro de las técnicas de conteo tienes a las permutaciones, que son ordenamientos, y también tienes a las combinaciones, ¿no? Son agrupaciones. Esto es lo que les han puesto a ustedes el día de hoy. Dentro de las permutaciones les han puesto solamente la permutación lineal, la permutación circular, si no me equivoco, y por acá creo que está la permutación con elementos repetidos. Y después han pasado ya a las combinaciones. Eso es lo que hay que explicar hoy día, por favor, de manera un poquito rápida, porque el tiempo es corto. Explico, ¿sí? A ver, los objetivos. Comprender, dice, los principios fundamentales de conteo, que son dos: adición y multiplicación. Diferenciar entre una permutación y una combinación. Tienes que saber la diferencia entre una y otra. En una interesa el orden y en la otra no. ¿De acuerdo? Y por último, aplicar las técnicas de conteo en la resolución de los problemas. Hay que aplicar técnicas. Hay un montón de técnicas que tienen que saber. Hay problemas, por ejemplo, que para resolverlos se sugiere que hagas mejor por complemento, ¿no? Por complemento, que calcules los casos no favorables. O hay, por ejemplo, técnicas como, por ejemplo, para que los elementos estén siempre juntos. Ustedes deben recordar, ¿no? Se los toma como un solo elemento. ¿Se acuerdan? Para que estén siempre juntos. Se los toma como un solo elemento. Esas técnicas me imagino que lo debes haber escuchado alguna vez, no toda vez que son semestral. Así que me permites, hay que ver las técnicas. Más bien la pequeña introducción que te han puesto aquí, permíteme leerla. De acuerdo, en muchos hechos concretos, dice, de nuestra vida diaria, hemos tenido la necesidad de contar de cuántas maneras ocurre pues un acontecimiento, ¿no? Eso sí, deben contar, por favor, bien y rápido. Eso es lo que se trata de hacer hoy día, ¿no? Que cuenten bien y que cuenten rápido. Justamente para eso vamos a ver los dos principios de conteo. Te pone dos ejemplos la profesora que ha hecho la PPT. Dice, si contáramos con 3 lapiceros de colores diferentes, tienes un lapicero azul, uno negro y uno rojo, y tuviéramos que elegir, dice, uno de ellos, ¿de cuántas maneras diferentes podríamos hacer ello? Dice, elegir un lapicero de 3. ¿De acuerdo? ¿De cuántas maneras diferentes? Obviamente creo que son de 3 formas, ¿no? Sí, se podría ver, ¿no? Podría ser el azul, el negro, el rojo. Tienes un ejemplo más. Si disponemos 6 cuadernos rayados de colores de pasta diferentes, dice, ¿no? Y tuviéramos que elegir 2 de ellos, uno para el cuaderno de lenguaje y otro para que sea el de historia, dice. ¿De cuántas maneras podríamos hacer eso? ¿De acuerdo? En el caso de elegir, por ejemplo, en este problema en particular que te han puesto acá como ejemplo, ¿no? En el caso de elegir un cuaderno para lenguaje y otro para historia, en este caso sí interesa el orden, por ejemplo, porque no es lo mismo que agarres el cuaderno morado, el morado que ves aquí, y lo uses para lenguaje, no es lo mismo usarlo pues para historia. De acuerdo, no es lo mismo. Van a ser situaciones diferentes. No es lo mismo que el cuaderno morado lo uses para lenguaje a que lo uses pues para historia. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, en el tema de análisis combinatorio, dice, nos proporciona algunas herramientas que nos permitirán, dice, llegar a obtener, ¿no?, las respuestas a estas preguntas que te han puesto de manera, ¿no?, introductoria, de alguna forma, ¿no?, para que lo analices. Pasemos a ver la teoría, por favor. Los principios han empezado con adición. Te cuento rápido cuánto se suma. ¿De acuerdo? Vas a sumar cuando los eventos sean mutuamente excluyentes. ¿Qué significa, profesor, que sean excluyentes? Que no pueden ocurrir a la vez. Tienes que percatarte que no pueden ocurrir a la vez. Como es el hecho, por ejemplo, de ir de viaje, ¿no? De repente vas a ir de viaje por fiestas, ¿no? Y puedes ir de Lima a Tacna. Ahora puede ser que vayas en avión o puede ser que vayas en bus. Imagínate que para ir en avión tienes 3 líneas aéreas distintas.
y para ir en bus tienes 4 empresas de transporte diferentes. Entonces, en ese caso, el número de formas que tienes para viajar, ¿no? Sería la suma, porque los eventos son excluyentes. Puedes ir en avión o puedes ir en bus, pero no puedes hacer las dos cosas a la vez. Sabes perfectamente que hacer las dos cosas al mismo tiempo no se pueden. Y ese tipo de eventos son excluyentes, ¿de acuerdo? Y por ende, el total de maneras la suma sería 3, ¿no? Por avión son 3 formas, por bus son 4. 3 más 4 serían 7. No hay problema. Eso es ejemplo de principio de adición. Se suma. Y acá te han puesto un ejemplito, ¿no? Ejemplito que ha puesto acá la profesora, si me permites leerlo, hay un montón de enunciado aquí. Dice que Brisa desea comprar una laptop y tiene 2 centros comerciales que elegir, ¿no? El centro comercial Mega y el centro comercial Plaza. En el centro comercial Mega dice que hay 3 tiendas donde venden pues laptops, ¿no? Y mientras que en el centro comercial Plaza hay 2 tiendas donde venden pues laptops. Si todas estas tiendas tienen el modelo que ella desea, dice, ¿no? ¿De cuántas maneras diferentes podrá realizar dicha compra, no, Brisa? ¿De cuántas maneras diferentes podría hacer dicha compra, no? Nuestra compañera Brisa. Aquí está la solución, ¿sí? Pone un evento app. La profesora, si puedes leer, por favor, evento A le llama. No, es Brisa compra la laptop en el centro comercial Mega. Dice que en el Mega tienes 3 tiendas disponibles. Y el evento B sería comprarla en el centro comercial Plaza. Como te contaba, en el Mega tienes 3 tiendas disponibles, mientras que en el Plaza tienes 2 tiendas, ¿no? Disponibles. Ahora, puedes comprarlo en un centro comercial o en otro, pero lo que no podrías hacer es comprarlos en ambos a la vez. Como puedes notar, los eventos son excluyentes. No podrías comprar pues en ambos centros comerciales al mismo tiempo, porque tú deseas una sola computadora, pues no, lo único que ella desea es una sola laptop. No podría comprar en 2 centros comerciales al mismo tiempo. Así que el número de formas aquí sería la suma. ¿De acuerdo? Sería 3 más 2 serían 5. Esto es lo que ella ha puesto, por favor. Sí, bueno, el enunciado un poquito grosero nomás, pero la idea es que sumes, ¿no? Sería 3 más 2, 5. ¿Están de acuerdo? Incluso entre las tiendas son excluyentes. Me preguntaban, profesor, pero en el centro comercial Mega usted tiene 3 tiendas. Sí, pero incluso entre ellas son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque compras en una tienda o compras en la otra, pero no podrías comprar pues en 2 tiendas a la vez. Sí, eso quisiera que me entiendas. No se puede comprar pues la laptop que deseas en 2 tiendas a la vez. Por eso es que entre tiendas incluso son mutuamente excluyentes y el total de formas es la suma, ¿no? Como puedes ver acá, esto sería 3 más 2, 5. ¿De acuerdo? Ese es el principio de adición. Revísalo, por favor. Y pasamos al siguiente principio. Multiplicación. Yo me imagino que tú te acuerdas cuando multiplicar, ¿no? Se multiplica en 2 situaciones. Cuando los eventos, sí, me imagino. Claro, pero básicamente cuando los eventos son simultáneos o consecutivos, pueden ser también consecutivos, y en esos casos el total de formas se multiplica, es el producto. Simultáneos, como por ejemplo, me dirás, profe, un ejemplo. Simultáneos es el hecho, por ejemplo, de vestirse, ¿no? Y ponerse pues un polo y un pantalón. Imagínate que para ponerse un polo tienes 3 polos diferentes, imagina que tengas 3 polos distintos, ¿no? Y tengas 4 pantalones también diferentes, ¿no? 4 pantalones diferentes. Entonces, si tú quieres quedar vestido, recuerda que hay que ponerse un polo y un pantalón a la vez. Hay que ponérselos pues al mismo tiempo. Este tipo de eventos son simultáneos. Y en este caso el total de maneras es el producto, ¿no? Son 3 formas de tomar un polo y 4 maneras de tomar un pantalón. 3 por 4 serían 12. 3 por 4 se multiplica, serían 12 formas, ¿no? De quedar vestido. Ese es ejemplo de eventos simultáneos. Y ejemplo de eventos consecutivos, me dirás, profesor, un ejemplo de eventos consecutivos es, por ejemplo, cuando eso es un viaje, vamos a decir, de una ciudad A a una ciudad B, y que existan 3 caminos diferentes, ¿no? Para poder llegar de la ciudad A a la ciudad B. Sí, 3 caminos diferentes, ponle.
y ahí tú quieres hacer un viaje de ida y vuelta. Hay que entender que el viaje de ida y vuelta, ¿no? Para ir tienes 3 maneras y para venir también tienen 3, pero como es viaje de ida y vuelta de manera consecutiva, ¿no? El total de formas es el producto. Sería 3 de ida, 3 de vuelta, 3 por 3, 9. Son 9 formas de ida y vuelta. Sí, 3 por 3 son 9, se multiplica, eventos consecutivos. ¿De acuerdo? Y lo puedes elaborar en casa. Acá te han puesto un ejemplito. El ejemplito que te han puesto acá tiene mucha relación con el ejemplo de la ropa, por ejemplo, ¿no? Tiene mucha relación, es muy similar. El ejemplito que te han puesto acá es de Miguel, ¿no? Un personaje dice que se va a un cafetín, tiene para elegir, dice, entre 2 infusiones para su desayuno, ¿no? Y 3 tipos de pasteles, ¿no? La pregunta es sencilla. ¿Cuántas maneras podrá ordenar, no? Miguel, ¿no? Su desayunito. Claro, pues. Claro, nosotros sabemos que son 6. Nosotros, como dice el compañero, sabemos a simple vista que son 6. Porque él despliega, ¿no? Justamente el tema de análisis combinatorio consiste en eso, en desplegar, ¿no? Todas las posibles formas en el que Miguel podría, pues, elegir su desayuno, pues. Entonces, eso lo puedes hacer con flechitas, como me enseñaron a mí también, ¿no? Profesor, me dice, ahí van las flechitas, mira, él podría tomar esta infusión y combinarlo con los 3 pasteles. Ahí tendría usted 3 formas, ¿no? Me dirás, profe, tiene usted 3 formas. Sí. Ahora que usted podría tomar esta otra infusión, esta otra que está acá, me dices, ¿no? Y combinarlo con cualquiera de los 3 pasteles. Y tendría 3 formas más. Claro, profe, tendría en total 6, me dice el compañero por mensaje. Claro, tendríamos en total 6 formas. Pero obviamente, nosotros no lo vamos a hacer así, ¿no? Porque no tenemos el tiempo como para hacerlo de esta forma, ¿no? En un examen. Nosotros no podríamos hacerlo de esta manera. Porque en el examen hay que hacerlo pues, rápido, ¿no, profesor? Usted apúrese, me dirá. Sí, eso se hace por eventos. Acá hay 2 eventos que son simultáneos. Es el hecho de elegir una infusión y elegir un pastel, pues. Ese tipo de eventos son eventos simultáneos. Tienes que elegir una infusión y elegir un pastel a la vez. A eso me refiero. El número de formas que tienes de elegir una infusión son 2. Y el número de formas que tienes, ¿no? De elegir un pastel son 3. Y como son eventos simultáneos, se multiplican. Correcto. Y por eso sale 2 por 3, 6, como me dicen por mensaje. No hay problema, son eventos simultáneos. Y eso lo reconoces, me dicen, claro, en forma práctica lo reconoces por la I, sí te comprendo, ¿no? Eso es en términos prácticos, se reconoce por la I que hay que multiplicar, sí te comprendo, ¿sí? Pero bueno, acá hablamos de eventos simultáneos, ¿no? Para ser más estricto con la teoría. No hay problema. Ya puede darse el caso de que sean simultáneos o podría ser también consecutivos, o sea, no se van a olvidar, sí, como te contaba, ¿no? El caso de viaje de ida y vuelta, pues, claro, primero vas, luego regresas. Esos son eventos consecutivos. El total de formas es el producto. ¿De acuerdo? Ya no se olviden de eso. ¿Alguna pregunta entonces? El total de formas es el producto. Te eleva el concepto si deseas, de multiplicación, ¿no? Dice que tienes un acontecimiento A que ocurre de M maneras y un acontecimiento B que ocurre de N maneras diferentes. Entonces el acontecimiento A y B, entenderlo como que ocurren en forma simultánea o uno a continuación de otro, dice. Ocurrirá de M por N maneras diferentes, dice. M por N, el producto. ¿De acuerdo? Y el concepto lo puedes leer. Y ya después también, ya la profesora lo que hace es pasar pues a las permutaciones. Esta ya forma parte de las técnicas de conteo. Correcto. Hay que ver algunas técnicas. Permíteme. Una permutación, siempre me preguntan qué es. Una permutación son ordenamientos. Ordenamientos que haces con los elementos de un conjunto. Ordenar, por ejemplo, personas en una banca, ¿no? De 4 asientos. Por ejemplo, no es lo mismo sentarse a los extremos que sentarse al medio. Eso se toma como situaciones distintas. No es lo mismo sentarse a un extremo que sentarse al otro extremo, no es lo mismo. Eso es un ordenamiento.
¿De acuerdo? Consideren eso. Lo que ocurre es que primero han puesto la permutación lineal. La permutación lineal es aquella que se realiza pues en línea, ¿no? Que puede ser en una banca, pueden ser personas que se disponen a tomarse una fotografía, ¿no es cierto? En línea, no hay problema. Acá te han puesto un pequeño ejemplo. ¿Sí? La fórmula, eso se explica con el ejemplo que han puesto acá, ¿no? Dice que Ami, Bea, Carlos y Diego fueron los estudiantes propuestos por sus compañeros de aula para que uno sea, dice por acá, el delegado y el otro el subdelegado del aula. De cuántas maneras diferentes la auxiliar, dice el aula, podría elegir dos de ellos, ¿no? Para que uno sea pues el delegado, el otro el subdelegado, ¿no? A partir de estos 4 estudiantes, ¿no? A partir de Emi, Bea, Carlos y Diego, ¿de cuántas formas podrías elegir dos de ellos para que uno sea delegado y el otro el subdelegado? Esta es la pregunta que nos hacen. Un compañero me dijo, profesor me dijo, dígame una cosa en este problema. ¿Interesa el orden? Me dijo. Sí, interesa. Interesa el orden. Es muy similar al problema que te puso como introducción, ¿no? De los cuadernos, ¿se acuerdan? Es que no es lo mismo ser delegado que ser subdelegado. No es lo mismo. Una cosa es ser delegado y otra cosa muy diferente es ser subdelegado. Entonces, sí interesa el orden. Y eso es justamente lo que la compañera va a hacer acá, ¿no? Va a desplegar toda su habilidad combinatoria. Mira la solución que nos ha puesto, ¿no? Ahí tienes delegado, subdelegado, y despliega toda su habilidad combinatoria. Dice, mira, el delegado puede ser Ami, dice ella, ¿no? Y el subdelegado puede ser Bea. Y luego dice Ami y el subdelegado Carlos, dice, ¿no? Ahora podría ser el delegado Ami y el subdelegado Diego, dice, ¿no? O podría ser Bea, dice la delegada, y el subdelegado Carlos. Y ahí, ¿no? Sigue evaluando ella, ¿no? Nos muestra toda su habilidad, ¿no? Para poder elegir, ¿no? Las personas. Después dice Carlos Diego, ¿no? Y continúa, ¿no? Continúa haciendo la elección. Después dice Bea Ami, Carlos Ami, Carlos el delegado y Ami el subdelegado. Delegado Diego dice y la subdelegada Ami, ¿no? Y sigue combinando. Claro, sigue, ¿no? Nos muestra toda su habilidad combinatoria, ¿no? Permíteme. Después va Carlos como delegado y como subdelegado a Bea, ¿no? Después va por Diego como delegado y como subdelegada Bea, ¿no? Y por último va por Diego como delegado y Carlos como subdelegado, ¿no? Si puedes observar, son todas las posibles formas en el que se podría hacer dicha elección. Ahora, yo quisiera que veas al menos la primera línea. Quisiera que observes al menos la primera línea, ¿no? ¿Por qué decimos que el orden interesa? Acá sí interesa, porque no es lo mismo ser delegado que ser subdelegado. No es lo mismo que Ami sea la delegada y Bea la subdelegada, a decir que Bea sea la delegada y Ami la subdelegada. Esto se toma como situaciones distintas. Por eso quisiera que observes al menos la primera línea. Y ella ha votado en total 12, si no me equivoco, ¿no? Son 12 formas, ¿no? A ver, ¿habría alguna otra más o creen que eso es todo? Es lo que la profesora nos ha entregado ahí con su despliegue, ¿no? De capacidad combinatoria que tienen. Son 12, ¿no? ¿12 lo han votado? Sí. 12 nos dicen. Y ahora tú me dirás por mensaje, profesor, pero dígame una cosa. Profe, pero no lo vamos a hacer así en el examen. No, no lo vas a hacer así, obviamente. ¿No? En un examen no tenemos tiempo de hacer eso, ¿no? En todo caso, la compañera propone que utilices fórmula. ¿Existe una fórmula para calcular esto? Sí, existe una fórmula para poder calcular esto. Lo que tú has hecho aquí es la permutación de 4 elementos tomándolos de 2 en 2. Eso es lo que tú has hecho aquí. Repito, es la permutación de 4 elementos, pero tomados de 2 en 2. Y sí existe una fórmula, permíteme darte la fórmula. Primero la notación, ¿no? Esta es la notación, observa. La permutación de 4 elementos tomados de 2 en 2. Observa, ahí está la notación. Y si me preguntas si hay una fórmula, sí.
paso a entregártela. Eso se calcula así. Es el factorial de 4 sobre el factorial de la diferencia. De la diferencia. Correcto, la diferencia 4 menos 2 sería 2. El factorial de 4 es 24, factorial de 2 es 2, 24 entre 2 sale 12. Confirma. ¿De acuerdo? Bueno, ¿están de acuerdo con la solución? Primero lo hace de manera mecánica, ¿no? Te muestra todos los ordenamientos posibles y luego ya le aplica fórmulas. No sé si están de acuerdo. La fórmula está al lado izquierdo, en el recuadro verde. Si quisiera, por favor, quisiera que lo observen. La permutación de n elementos tomados de R en R es igual al factorial de n sobre el factorial de la diferencia. La diferencia n menos r. ¿De acuerdo? Ahí está la fórmula, podrías observarla y podrían utilizarla en una situación similar. ¿De acuerdo? A ver, pasamos a la siguiente. Luego les han puesto la circular. La circular es alrededor de una mesa, ¿no? Podría ser personas alrededor de una fogata también, ¿no? Eso se refieren, tienen que formar una figura cerrada. Sí, tienen que formar una figura cerrada. En este caso, vamos al ejemplo. Les han puesto 4 integrantes de una familia, papá, mamá y 2 de sus hijos, ¿no? Desean sentarse para almorzar. ¿De cuánta manera diferente, dice, podrán hacerlo? ¿No? Si la mesa es circular y dispone, pues, de 4 asientos, ¿no? Los necesarios como para que todos los integrantes de la familia se sienten, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está la mesa. Esa es la mesa. Ahora, lo que ocurre pues, en una circular, ¿no? Es que al ser circular acá se pierden algunas cosas. Por ejemplo, en una circular tú no podrías decir cuál va a ser el primer elemento. Acá nosotros no podemos decir cuál es el primer elemento ni cuál va a ser el último. Lo que tú tenías en una lineal, ¿no? En una lineal sí tenías eso. En una lineal tú podrías decir cuál era el primero y cuál es el último, pero en una circular eso se pierde. Ese es el problema. Tampoco va a haber una izquierda o una derecha, ¿no? Entonces acá va a haber una cierta desorientación. Eso es lo que ocurre en una circular. Y para poder corregir eso, para poder, ¿no?, corregir de alguna forma eso, lo que se hace es una técnica, que es fijar a un elemento. Hay un elemento que tiene que permanecer fijo. Eso es lo que la profesora nos va a mostrar acá en su solución, si tú me permites. Papá, mamá y 2 hijos. El papá dice que es fijo. Sí, el papá se mantiene fijo. Significa que papá no se mueve por nada del mundo. Y los únicos que se permutan vendrían a ser los demás. Solamente permutas a las demás, ¿de acuerdo? Papá se mantendría fijo. Es por ello que la permutación circular de 4 elementos es igual al factorial de 1 menos. En este caso vendría a ser el factorial de 3 nada más. La permutación circular de 4 elementos sería el factorial de 3. Y acá ella te muestra por qué, ¿no? Ella muestra acá, ¿no?, despliega toda su habilidad combinatoria. Permíteme, mira, el papá se mantiene fijo y ella lo único que hace es permutar, pues, a los demás, ¿no? Permuta entonces, a ver, mira, acá mantiene al hijo 1 a la izquierda, si observas, y permuta, intercambia entre mamá e hijo 2, ¿no? Acá el mamá e hijo 2 los intercambia. Ya luego va por el hijo 2 a la izquierda, ¿observas? E intercambia al hijo 1 con la mamá, ¿ves? Al hijo 1 con la mamá los intercambia. Ya, luego va por la mamá a la izquierda, ¿cierto? Mamá a izquierda, ya, e intercambia al hijo 1 con el hijo 2. ¿Se observa? Ya, esos serían todos los posibles ordenamientos, que en total son 6. Ahí puedes observar que son 6 en total. Donde el papá se ha mantenido siempre fijo. Eso es lo que tendríamos que hacer en una circular, pues. ¿De acuerdo? Donde el papá se ha mantenido siempre fijo. Es por ello que decimos que la permutación circular, ¿no?, de 4 elementos es el factorial de 1 menos. En este caso sería el factorial de 3, ¿no?, que saldría 6, obviamente. ¿De acuerdo?
Y me preguntan por qué 1 menos, porque hay una persona que se mantiene fija. Por eso es el factorial de 1 menos, ¿de acuerdo? Hay una persona que debe permanecer siempre fija. Eso sucede solamente en la circular. Eso quisiera que lo tengas en cuenta. Sí, ahí están todos los posibles ordenamientos, si puedes observar en la pantalla. Son 6 en total, y eso es lo que ella pone acá. ¿De acuerdo? Factorial de 3 es 6. ¿Alguna pregunta? Pasemos a la siguiente entonces. No se olviden que está la fórmula en el recuadro verde. De repente me olvido de decírtela. Permíteme al menos mencionarla. La permutación circular de n elementos es igual al factorial de 1 menos. En este caso es el factorial de n menos 1. ¿De acuerdo? Ahí está la fórmula. Y la notación también, dicho sea de paso. Profesor. Sí, dime. Si en el problema me dicen que 2 personas deben estar necesariamente juntas, ¿cómo sería? ¿Cambiaría ahí la fórmula? No, eso ya es otra técnica que nosotros tenemos. Lo mencioné al inicio. Son un montón de técnicas que tendrías que saber, cómo hacer problemas por complemento o esa técnica que me acabas de mencionar. Cuando tú quieres que 2 o más personas estén siempre juntas, se las toma como un solo elemento. Se las va a considerar como un solo elemento. ¿De acuerdo? No importando si la permutación es circular o lineal, ¿no? Yo solamente tendría que decirte que las personas que tú quieres que estén juntas se las debe considerar como un solo elemento. Esa es la técnica que vamos a ver incluso en una solución, no te preocupes en las dirigidas. Considerarlas como un solo elemento. Sí, no hay problema, eso lo vamos a ver en los... Ya está. No importando si es lineal o circular, aplica esa técnica. Más bien te mencionaba sobre elementos repetidos. Acá será la fórmula nada más, ¿no? Vas a hablar de elementos repetidos, por ejemplo, en el caso de objetos. Las carpetas en el aula, no sé si se acuerdan en el aula, de repente en tu colegio, ¿no? En la academia, no sé si se acuerdan del presencial. Las 20 carpetas que estaban en el aula se consideraban iguales, de tal forma que si tú intercambiabas dos de ellas, no hacías nada, porque eran iguales. Intercambiarlas no tenía sentido, simplemente no hacías nada. Se consideran elementos repetidos. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con las letras de la palabra Ana. Si tú tienes la letra de la palabra Ana y tú intercambias, ¿no?, las A de los extremos, al intercambiar simplemente no has hecho nada, porque son iguales. Intercambiar esas A's no tiene sentido. No has hecho nada. Lo mismo sucede con los números. Número Capicúa, 545. Número Capicúa, 545, ¿no? ¿Qué pasa si tú intercambias los 5 de los extremos? Si tú intercambias esos 5, no has hecho nada. ¿Por qué, profesor? Porque son iguales. Intercambiar no tiene sentido. Se consideran como elementos iguales o repetidos. En esos casos nosotros hablamos de elementos repetidos. Y justamente acá el compañero te ha puesto un ejemplo, ¿no? Permíteme, dice, ¿de cuántas maneras podrían ordenar, dice, en línea, todas las letras de la palabra casa? Acá tendrías que considerar, ¿no?, obviamente una permutación con elementos repetidos, ¿no? Y lo digo por las A's, ¿no?, que puedes observar, ¿no? Creo que cualquier compañero puede darse cuenta de las A's, ¿no? Se consideran elementos iguales. Entonces acá la compañera, una vez más, ¿no?, nos muestra, ¿no?, todo su despliegue, ¿no?, su capacidad combinatoria, ¿no? Nos va a mostrar todas las formas en las que podrían ordenarse las letras de la palabra casa. Vamos a darle la oportunidad que nos muestre, pues, ¿no? A ver, dice ella. Acá adelante dice, puede ir la C, dice, ¿no? Adelante, en la primera, esta sería la primera, pues, ya, eso tienes en una lineal, como te contaba, en una lineal hay una primera letra, pues, una primera. Eso no tienes en una circular, por ejemplo. Claro, mientras en una lineal tienes un primer elemento, en una circular no tenías, y es por ello que en la circular tenías que fijar un elemento. ¿Se acuerdan que fijábamos un elemento? Ya, pero acá se puede decir con más claridad por qué hacíamos eso. Acá la C va primera. Después dice que probemos con la A como primera letra. Después dice que probemos con la S, ¿no? Como primera letra. La S va primera, dice ella.
y nos muestra, ¿no?, el primer caso y nos despliega, ¿no?, todas las formas, ¿no? Mira la capacidad que tiene ella de mostrarnos todas las formas. Acá con la ceba primera, ¿no? Acá puede ser A, S y vas intercambiando, ¿no? Vas permutando, ¿cierto? Podría ser la S al último, podría ser la S aquí al medio o podría ser la S acá primera, ¿no? Si observas son 3 formas aquí. Acá salen 3 formas. Ya está, déjalas ahí. Al comienzo, ¿no?, permutas estas 3 que están acá, ¿no? La otra A con la C y la S. Permutas. Hemos visto ya, creo, esta permutación, sale 6, ¿no? La C va adelante, la A con la S intercambias, la A va adelante, la S con la C intercambias, ¿no? O la S va adelante y la A con la C intercambias, ¿no? Acá está mal tipeado, ¿no? Se ha equivocado tipeando la profesora. A ver, permíteme. Acá es A con C, ¿no? Aquí, se ha equivocado. Ya está. Permíteme corregirlo. Ha tipeado mal. Aquí es A, ¿no? Ya está. Ah, no era ese. Se ha equivocado tipeando, disculpa. Ya está. Entonces, a ver, ¿están de acuerdo? Ahí la C se mantiene a la izquierda, ¿no? A con S intercambias. Ahí va la A la izquierda, C con S intercambias, ¿no? La S a la izquierda intercambias A con C, ¿no? Y ahí serían 6 formas, ¿no? Ahí son 6. Y por último, el tercer caso sería mantener la S primera, ¿no? La S va primera. Y ahí acá haces una permutación, ¿no? Con elementos repetidos, obviamente. La C puede ir al último, puede ir al medio, puede ir a la izquierda, ¿no? ¿Se observa? Ahí serían 3 formas. Ahí serían 3 formas. Ya está. A ver, serían en total 3 más 6 y más 3, creo que son 12. Serían 12 formas en total. 12. Ahora tú me dirás, profe, ¿no? Importante, profesor, que la compañera nos muestre, ¿no?, las posibles formas, ¿no?, en el que podrían ordenarse, ¿no? Sí, me parece interesante, pero profesor, me dirás, eso no vamos a hacer un examen, ¿no? Obviamente por la premura del tiempo, ¿no? No podemos estar haciendo eso en un examen. Profesor, me dirás, deme la fórmula. Ah, sí, hay una fórmula. Sí, por supuesto, no te preocupes. La fórmula está en el lado izquierdo, ¿no?, en el recuadro verde, ¿no? Si quisieran hacerlo por fórmula, permíteme decirte que sí hay una fórmula. Primero te doy la notación. Esta vendría a ser la notación. Es la permutación de 4 elementos. Son 4 letras que tiene la palabra casa, por lo tanto es la permutación de 4 elementos, donde la C, ¿no?, la C tendría que aparecer una sola vez. Observa, la C aparece una sola vez, la A aparece 2 veces y la S aparece una sola vez. Se indica la cantidad de veces, ¿no?, que aparece cada una de las letras, pues. Y luego de indicarlo de esa manera, ¿no?, utilizas la fórmula, que sería esta. Arriba se pone el factorial de 4 y abajo se pone el factorial de 1, el factorial de 2 y el factorial de 1 también. Y eso debe darte la respuesta en forma directa. Factorial de 4 es 24, ¿no? Y abajo tendrías factorial de 2, que es 2. 24 entre 2, pues saldría 12. Verifica a ver. Claro, este 4 que está acá es el total de letras, son 4 letras en total, y a continuación se pone, ¿no?, la cantidad de veces, ¿no?, que aparece cada objeto. En el caso de la C es una sola vez, en el caso de la A son 2 veces, y en el caso de la S es una sola vez. Eso se indica, sí, se indica de esa forma, como has visto acá, el profesor lo ha hecho, la profesora, ¿no? Y luego se aplica la fórmula, que sería factorial de 4, que es el total, y se divide, como ya dije, ¿no?, entre el factorial, ¿no?, de la cantidad de veces que aparece cada objeto. Sería factorial de 1, factorial de 2 y factorial de 1, ¿no? Y sería 24 entre 2, que sale 2. Lo podrías hacer así. No se olviden de la fórmula. Ahí está la fórmula en la mano izquierda. ¿No? De todas maneras es importante que la profesora ponga las formas, ¿no? Acá arriba lo he hecho mecánicamente, ¿no? Puedes observar, ¿no? Te muestra todas las 12 formas. Yo creo que eso puede servir, ¿no?, para un compañero que recién empieza. No hay problema. Pasemos a la última.
Puede servir, sí, para un compañero que recién empieza, esas formas que ella muestra arriba, me parece que puede servirte. Ya abajo ahí está la fórmula ya para el compañero más canchero, ¿no? ¿Cierto? De frente ya fórmula. Siguiente punto. Las combinaciones. Las combinaciones son agrupamientos. Cuando digo agrupamientos, me refiero a que el orden no interesa. No interesa el orden. Es como, por ejemplo, debes acordarte de ese ejemplo que se ponía, ¿no? Imagínate que hoy día llegaron tarde Luis, Pedro, ¿no? José, Martín y Eduardo. 5 personas llegaron tarde. Ponle. Ahora, que el profesor, imagínate que el profesor debe dejar pasar solamente a 3 de ellos. Solamente 3 de ellos pasan. ¿Qué tendríamos que hacer, sí o no? Elegir. Elegir quiénes pasan, pues. Hay que elegir 3 personas de un total de 5. Y eso es una combinación. ¿Y por qué decimos que el orden no importa? Porque el que pase, por ejemplo, a ver qué nombres dije, ¿no? El que pase, por ejemplo, Pedro, Eduardo y Martín, Pedro, Eduardo y Martín, es lo mismo a decir que pase Martín, Eduardo y Pedro, pues, porque son las mismas personas. Y en este caso el orden no interesa. ¿De acuerdo? Sería el mismo grupo. El que pase Pedro, Eduardo y Martín es lo mismo que decir que pase Martín, Eduardo y Pedro. No sé si me dejo entender. Y el orden no interesa. Y eso es una combinación. Entonces, aquí la profesora va a ponerte un ejemplo, pues, ¿no? Ella va a poner su propio ejemplo. Era la fórmula, ¿no? Ya para el compañero, ya, pues, entero, pues, su formulilla. Siempre ayuda, de hecho, que sí, pero primero pone la fórmula. Permíteme dar, acá pone el ejemplo, ¿no? El ejemplito, permíteme leerlo. Dicen que Susana tiene 4 pulmones de diferente color, azul, rojo, negro y verde. ¿Y de cuánta manera diferente? Dice, puede elegir 2 de ellos, ¿no? Para prestárselos a su sobrinito Leito y que él pueda grabatear, ¿no? El cuaderno, su cuaderno, dice. Hay que elegir 2 colores, de un total de 4. Hay que elegir 2 colores de un total de 4. La compañera, como siempre, nos muestra su habilidad, pues, combinatoria, ¿no? Porque de eso se trata el capítulo de hoy, ¿no? El título dice eso, análisis combinatorio. Entonces, no está de más que ella nos muestre todas las posibles formas. Mira, dice, podría ser, dice, el plumón azul con el rojo. Se lo presta a su sobrinito Leito. O podría ser, dice, ¿no? El azul con el negro, dice, ¿no? El azul con el negro. Ya me parece bien. O podría ser el azul con el verde. El azul con el verde. O podría ser, dice, ¿no? El rojo con el negro. Podría ser rojo con negro. O podría ser rojo con verde. Podría ser el rojo con el verde también, ¿no? De repente estos 2 colores se los prestas a Leito. O por último, ¿no? Podría ser el negro con el verde. El negro con el verde, sí. ¿Cuántas formas? A ver si no hubiera más. Me parece que solo son 6, ¿no? Las 6 que se muestran en pantalla. Sí. ¿Y por qué decimos que el orden no interesa? Porque el prestarle, pues, los plumones negro y verde es lo mismo que prestarle el verde y el negro, pues al caso es lo mismo. Eso quisiera que me entiendas, por favor, ¿sí? El prestarle el negro y verde es lo mismo que prestarle el verde y negro. ¿De acuerdo? El orden no interesa. Entonces, es una simple combinación, ¿no? Son 6 formas, creo que no falta nada más, me parece que son solo 6, ¿no? Lo puedes hacer tú misma. Claro, azul y rojo, azul y negro, azul y verde, rojo, negro, rojo, verde y por último negro y verde. Ya, profesor, me dirás, sí sé que son 6, profe, pero en el examen, profe, me dirás con fórmula, ¿no? Sí, claro, con fórmula. Permíteme darte la fórmula. Lo que hemos hecho acá es la combinación de 4 elementos tomados de 2 en 2. Repito, es la combinación de 4 elementos tomados de 2 en 2. Se denota de esta forma, si pudieran observar la combinación de 4 en 2,
y se resuelve de esta otra, si pudieran observar también la resolución, es el factorial de 4 que se divide entre el factorial de 2 y el factorial de la diferencia. El factorial de 2 y también el factorial de la diferencia, ¿no? La diferencia 4 menos 2, bueno, que también es 2, ¿no? Ya, entonces sería, arriba tienes 24, factorial de 4 es 24, abajo tienes factorial de 2, que es 2, y el otro factorial de 2, que también es 2, ¿no? 2 por 2, 4. Ya sería 24 entre 4, sale 6, ¿no? 24 entre 4. Saldría 6, ¿no? Lo puedes hacer por fórmula, si deseas, ¿no? Ya la fórmula la tienes en la mano izquierda, en recuadro verde, la combinación de n elementos tomados de R en R es igual al factorial de n sobre el factorial de R y también el factorial de la diferencia, ¿no? La diferencia de n menos R. Está la fórmula, por favor, para los compañeros que desean. La profesora no solamente pone la fórmula, sino también pone algunas propiedades. No sé si puedas ver las propiedades en el recuadro rojo, ¿no? El recuadrito rojo que ha puesto ella. Te dice, por ejemplo, que la combinación de n en 0 es igual a 1 y la combinación de n en n es igual a 1. También, la de n en 0 es 1 y la de n en n también es 1. Y las combinaciones de n en k son iguales, es igual a la combinación de n en n menos k. Claro, cuando los subíndices, una condición para que esto se cumpla es que los subíndices, ¿no?, sumen el total. Por ejemplo, la combinación de 5 en 2 es igual que la combinación de 5 en 3. Serían iguales, pero siempre y cuando los subíndices, ¿no?, que son 2 y 3 sumen 5, pues deben sumarte el total. 2 más 3 deben sumar 5. Por eso es que decimos que la de 5 en 2 es igual que la combinación de 5 en 3. Ambas salen 10, por ejemplo. ¿De acuerdo? Eso te lo he puesto como propiedad, más bien si pudieras observarlo. Ya no te puse ejemplos, ya seguramente también por la premura del tiempo, ¿no? Son las 11 de la mañana. Me parece que eso era todo. Ya no hay nada más, ¿no? A ver, hasta ahí, dale una revisada a la teoría. Sí, a ver, hasta ahí alguna pregunta. Vamos a ver las técnicas que me mencionaban. Hay un montón de técnicas más. Como decía el compañero, me decían en otra aula, sí, por supuesto, hacer las cosas por complemento es una técnica que se tiene también en la resolución de problemas. O como, por ejemplo, considerar al grupo que tú desees que estén siempre juntos, ¿no? Considerarlos como un solo elemento. Considerar como un solo elemento a este grupo que no quieres que se separe es una técnica. Lo mismo hacer las cosas por complemento. Lo mismo cuando tenemos la circular, ¿no? Cuando tú tienes la circular y tú fijas un elemento, ¿no? Ese fijar el elemento es una técnica. Son técnicas de conteo. ¿De acuerdo? Son técnicas. No hay problema. Todo eso vas a ver en la resolución de los problemas. Sí existe, pero a nivel pre no se hace. Déjame decirte, sí existe, pero existe la combinación con elementos repetidos también. Lo que tú estás viendo acá, permíteme, esta combinación que estás observando es una combinación con elementos diferentes. No se dice ya esto porque no hacemos otro tipo de combinación, pero sí existe también la combinación con elementos repetidos, pero no se hace a nivel pre, porque no lo preguntan, ¿no? Nunca lo han preguntado en examen de admisión. Lo puedes encontrar de repente en otro nivel, ¿no? En problema de olimpiadas, creo que eso sí viene. No, o alguna CEPRE que pueda estar tomando, pero así en examen general no ha venido. Es la combinación con elementos repetidos sí existe. La fórmula es un poco más complicada, no es así, es un poquito más compleja. ¿De acuerdo? O en la universidad también lo puedes ver. Yo lo llegué a ver en la universidad, por ejemplo. Pero sí existen. Sí, pero no lo vamos a hacer hoy día, no lo ha tocado, pero no preguntan en el examen general. Entonces vamos a ver las dirigidas, ¿te parece?